Zonales, provinciales y nacionales. Eso es el motivo de mi visita, del recorrido que estoy realizando a cada una de las provincias para poder poner a disposición mi candidatura, igualmente ir conformando ya la lista con los nombres que las provincias lo asignen para que sean vocales del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina, de la Comisión de Adherentes o las vocalías principales del Comité Ejecutivo. A ver, la tendencia de Pachacuti, siempre se ha discutido sobre aquello. Yo quisiera que sí nos diga, o sea, en tiempos en que, bueno, aquello de decir soy de izquierda, soy de derecha, soy de este lado, de este otro, más bien tiene otros polos, como por ejemplo la ética, ¿no es cierto?, como norma de expresión política. En ese contexto, ¿cómo se auto-ubican usted y su lista especialmente? No, el movimiento Pachacuti es uno solo a nivel nacional, es de izquierda, pero de esta izquierda propositiva, de la izquierda que conjuega perfectamente con la democracia, que respeta la diversidad de opiniones, donde caben hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, amas de casa, estudiantes, montubios, afros, negros, campesinos, etc. Ese es el movimiento Pachacuti y en ese sentido también estamos constituyendo la lista y por ende alguien que se postule o alguien que se convierta en dirigente del movimiento Pachacuti no puede ser lo contrario a la posición de la izquierda progresista, de la izquierda que ve las necesidades de todos y de todas y que está mirando en país y que no está mirando solamente en un grupo. Por ejemplo, aliarse con el correísmo es progresismo. Yo creería que en el país existen dos derechas, la derecha de toda la vida y una nueva derecha que se camuflaron en la izquierda. ¿Y entonces el correísmo está en esas derechas o qué? Yo voy a hablar por el movimiento Pachacuti. Porque la ciudadanía dice común y corriente robaron, pero hicieron obras. Pero si nadie dice nada, pero si alguien de Pachacuti se equivocó, en las declaraciones que han hecho nos han caído por todos lados. Y eso es lo que queremos de alguna manera evitarlo y nosotros estamos muy conscientes que tenemos un recorrido de 27 años de vida institucional y ya estamos como grandecitos y que podemos autocorregirnos y en ese camino estamos considerando, insisto, en que somos un movimiento de izquierda propositiva, que respetamos la democracia, que necesitamos estabilidad en el país, pero también siendo contundentes en el reclamo de los gobiernos de turno desde nuestras bases, desde las estructuras, que no han respondido, por ejemplo, a las propagandas con las que han ganado. A ver, pues yo le digo esto porque también es responsabilidad del movimiento Pachacuti y ahora en su condición de candidata el definir cosas, ¿no? O sea, aquello de robó pero hizo obra, aquello de que la corrupción fue la norma consciente de un gobierno en donde pues ellos se autoproclaman ser de izquierda, ser los nuevos progresistas, la nueva izquierda, lo que el país, lo que Latinoamérica requiere, y sin embargo nuestras experiencias puede ser que nos digan otra cosa, ¿no? Entonces sí hay pues el riesgo de tener este tipo de alianzas que son un engaño para las propias bases, desde el punto de vista de este periodista, no sé qué usted piense. Simple, llanamente el movimiento Pachacuti tiene su propia línea política, tiene sus propias directrices, tiene su propio régimen orgánico, tiene su propio reglamento y lo que es más, tiene sus propias estructuras del proyecto político que no podemos salir de aquello. Amaquilla, Mashua y Amayuya, esos son los principios que uno no se puede salir. En ese sentido, lo que sí estamos aquí es para blindar al movimiento a que no haya otras fuerzas políticas que intenten infiltrar y a causarnos daño por un lado y por el otro lado que tienen motivos como para aniquilarnos y eso no les vamos a permitir. Y por eso la subcoordinación nacional ha mantenido en esa posición, ahora candidata a la coordinación, justamente es para blindar al movimiento Pachacuti y no permitir infiltrados de ningún otro partido político que intentan deshacer con el Pachacuti. A ver, ¿quiénes son? ¿Hay cómo identificarlos? Hay mucho cómo identificarlo, no lo voy a decir ahora porque no les quiero hacer mala propaganda ni buena propaganda para ellos. Aquí voy a hablar del movimiento Pachacuti, sus listas 18, que tiene su propio proyecto político. Ya, nosotros sí lo entendemos en cambio, lo que está diciendo. Perfecto. Pero mire, el señor Leonidas Issa, él dijo que los de Pachacuti tienen que estar a la disciplina de la CONAIE porque si no, no vale. ¿Cuánta diferencia existe entre Pachacuti y la CONAIE? Tiene que haber diferencias, así como hay similitudes. Puntos de vistas distintos.
Claro. Por algo exacto. somos interculturales, por algo representamos a pueblos y nacionalidades en el caso de la CONAIE, y en el caso del movimiento Pachacutic representamos a todos los sectores sociales de este país. En ese sentido vamos a tener siempre las diferencias y puntos de vista. La CONAIE cumple su rol y tiene su propio estatuto, su propio reglamento. El movimiento Pachacutic cumple con su rol de hacer política electoral y para convertir las demandas de los pueblos en política pública para el desarrollo del país. Caso contrario, para que hubiese creado el movimiento Pachacutic. ¿Pachacutic es el brazo político de la CONAIE? Perfecto. ¿O tiene algo más que aquello también? No, el movimiento Pachacutic es el brazo político de la CONAIE y de los sectores sociales, no Ya, solo de la exacto, CONAIE. ahí está la cosa, ¿no? Y por eso es justamente movimiento de unidad plurinacional Pachacutic, que caben absolutamente todos los sectores que están de acuerdo para cambiar estas estructuras de este país y convertirlo en un Estado plurinacional y una sociedad intercultural, tolerante, justa y equitativa. ¿Diálogo hasta dónde, con qué sectores, por ejemplo? El Tienen que diálogo empezar a con- hacer diálogo, ¿no es cierto? Con todos los sectores, con todos los sectores. Lo único que no se puede rendir el movimiento Pachacutic es en sus líneas rojas. ¿Cuáles son las líneas rojas? El tema de la explotación minera, no vamos a permitir que se haga en fuentes de agua, por ejemplo, o la expansión de la explotación petrolera en territorios ancestrales, no los vamos a permitir. Entonces son cosas que nosotros, no ahora, sino de todo un proceso que hemos hecho resistencia todos estos años, esos no son negociables para nada. Con el resto tenemos que buscar una vía para avanzar absolutamente todos, y además necesitamos de poner incluso muchas intereses que nosotros, cada partido, cada movimiento, cada organización que tenemos, pero pensar en país, un diálogo nacional, pero de verdad y con respuestas positivas, es factible. Yo, por ejemplo, le digo, y aquí hemos criticado, por eso estoy repitiendo, ciertamente hemos criticado la ausencia de pronunciamientos de la CONAIE, le digo específicamente, en el caso minero, que es de Yutsupino, de acá de la provincia de Napo, ha habido silencio. Entonces, ahí yo no me explico, ¿no? Si nos acogemos a la tesis que defiende Pachacutic, que defiende el movimiento indígena. Sí, en realidad hay algunas cosas que ha pasado por desapercibido y como que estamos enfocando a un solo tema. Y no es así. El movimiento Pachacutic, en este caso, porque es pluralista, incluyente y piensa en el país, obviamente en algunas cosas podemos estar pasando por alto, a lo mejor por desconocimiento, pero nuestra línea política está claramente definida, cuáles son las líneas rojas donde no podemos llegar a acuerdos con un gobierno, con un partido o con un sector social. Eso lo mantenemos, es nuestra carta de presentación, es nuestra lucha. Pero también por el otro lado tenemos que pensar que el movimiento político no solamente pertenece a un sector, sino que tiene que responder a los 18 millones de ecuatorianos. Exactamente, estamos conversando con Cecilia Velázquez, ella es candidata a la coordinación de Pachacutic en el congreso que va a ser las fechas, dijo el 29, dijo. El 29 de abril, aquí en la ciudad de Pastaza. El 29, solamente el 29 de abril. Solo el 29 ¿Cuántos de abril. delegados va a haber? 1.200 delegados 1.200. de las 24 provincias del país y del exterior. ¿Cómo están ustedes en esa pugna? El otro día escuchábamos que de alguna manera usted está entre las favoritas, digámosle, para la elección, o sea, con nuestras fuentes que también deben ser sus amigos, ¿ya? Entonces, por una parte, pero por la otra, por ejemplo, la irrupción de la candidatura del señor Jorge Herrera, que posiblemente también sea candidato, eso nos decían hoy en la mañana, pues eso no es hacer el juego al uno en favor del otro, porque las cosas, o sea, para hablar en oro. Cecilia Velázquez está consciente de su trabajo de los 2 últimos periodos al interior del movimiento Pachacutic. Cecilia ha estado al frente en los peores momentos que tuvo el movimiento, porque uno tiene que ser coherente y sabe para qué aceptó esa candidatura, para qué aceptó esa dirigencia. Me encantan los retos. Cogimos el movimiento Pachacutic cuando nadie quería asumir y nosotros la asumimos. Me encantan los retos, hoy no va a ser la excepción. El reto es pensar en el 2025, en el 2027, en el 2030, porque para eso está hecho el movimiento Pachacutic. Del resto de las candidaturas, yo las respeto, no voy a hablar por ellos. Soy la candidata
de alguna manera de la mayoría de las provincias que son del movimiento Pachacuti, por no decir de las 24, pero cada una de las provincias, sus estructuras también tienen su corazoncito, su chunguito puesto en otros compañeros y compañeras, pero yo estoy consciente del trabajo que he hecho y sé que ese apoyo lo voy a recibir el 29. ¿En el 2025 alianzas con quiénes o van solos? Tenemos que ver qué es lo que pasa. Son 2 años, todo puede pasar en 2 años y en política no está dicho absolutamente nada. Analizaremos, evaluaremos y planificaremos juntos las 24 provincias con las 3 delegaciones del exterior y con nuestras organizaciones afines al movimiento Pachacuti, porque también existen organizaciones que dicen que es del movimiento, pero al momento del té lo que se han ido es con otras banderas, han puesto sus propios candidatos en otros partidos políticos y quieren tomar decisiones al interior del movimiento Pachacuti. Creo que no es ético, más allá de lo legal, no es ético, por más adherente que sea, pero te fuiste con otro partido, pues lo menos que tienen que hacer es exactamente, en ese sentido vamos a trabajar, pero sí en coordinación con las organizaciones afines al movimiento en todo el territorio nacional, porque ese es nuestro fuerte. Ajá. Es decir, la línea política que llevará adelante Pachacuti, si ustedes elegidas, será de apertura hacia la posibilidad de alianzas electorales en el 2025. Si es que así decide el Consejo Político Nacional, que es la última autoridad, no puedo decir voy aquí o no voy allá. Ellos son los que digan, así yo no esté de acuerdo con una alianza. Si ellos toman esa decisión, pero estamos preguntando su pensamiento. Las respetaré. Yo prefiero ir sola, pero hay que ser reales. Ya. ¿Con qué condiciones vamos a llegar? Y va a depender también muchísimo de qué candidaturas tengamos al frente. Conversando ya en los últimos minutos con Cecilia Velázquez, le preguntemos de la realidad nacional, pues no, cómo interpretar el juicio político al presidente de la República, que aquí me parece un poco más importante que el otro de la tenencia de armas, que es un debate, es otro tipo de debate, ¿no? Pero sí, sobre el juicio político al presidente de la República, ¿cómo ven ustedes? A ver, primero el juicio político, yo creo que es político. Ya. En lo jurídico habrá que ver, ¿es válido o no es válido? Yo no soy abogada, voy a estudiar abogacía, sí, pero no soy abogada. En los términos jurídicos creo que no existen causales, pero esto es político. Y en lo político se inventan cualquier cosa y hacen que sea verdad. Y ahí el gobierno creo que es el mejor director de campaña para él mismo y está caído. Su error, no sé si llamarlo error, es que no ha cumplido en lo absoluto con las propuestas que él presentó y ganó las elecciones presidenciales, y además en su tercer intento y de la manera como llegó. Frente a esa realidad, él tenía que haber respondido al Ecuador. Estábamos en crisis económica, seguimos. Estábamos en una crisis de salud, seguimos. Estábamos en la crisis de toda la corrupción que había, seguimos. La inseguridad ha incrementado por todos los lados. Frente a eso hay una respuesta. No existe una respuesta. Claro que no depende solamente del gobierno central, depende de todos quienes hacemos el país, pero alguien tiene que liderar, alguien tiene que dar esas puertas, esa estrategia para poder enfrentar, cosa que no lo ha hecho. El proceso migratorio se vuelve a repetir, ¿no? El proceso de la corrupción se profundiza. ¿Quiénes salen ganando en todo esto? Es la banca. Los pobres y los empobrecidos de este país a la extrema pobreza. Y esto está en tela de juicio para que el pueblo ecuatoriano sepa dirimir y también distinguir entre esto. ¿Cómo le vería una muerte cruzada a usted? Es una salida constitucional que tiene derecho de hacer uso el señor presidente de la República, pero tiene que pensar 2, 3 veces, pero también él tiene que tener las suficientes causales para poder hacer la muerte cruzada. Lo otro es también la revocatoria del mandato, que también es una salida constitucional, pero eso creo que los ecuatorianos a veces decimos cosas y al momento del té no resolvemos, porque eso significa tener un porcentaje de firmas y hacer la revocatoria del mandato, que podría sentar un presidente en el país, claro, que se las puede hacer, pero lo veo son más bien cómodos difícil. Los que están en el otro procedimiento. Exactamente. ¿No? Verle a la asamblea, por ejemplo, una asamblea tan desprestigiada, ¿Pachacuti no es parte de ese desprestigio? O sea, ¿cómo decirle, cómo explicarle al pueblo ecuatoriano si tienen un buen bloque ustedes? Solamente decir que antes del Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, jamás ha estado en porcentajes de aceptabilidad y credibilidad para el país. Siempre han salido desprestigiados
Y creo que es justamente porque las bancadas, las representaciones de los distintos partidos y movimientos políticos no han logrado sintonizar con la realidad del país. Las leyes no responden a lo que la exigencia del pueblo ecuatoriano. Lo que hacen es únicamente debatir los articulados y dice, hoy voto por este artículo, para la próxima me apoyas tú. Ahora me toca tu apoyo, me voy por este otro lado. Son gajes de, voy a poner entre paréntesis, gajes del oficio, pero ese es en la vida real y diaria en la que vive la Asamblea Nacional, y eso ha hecho que la credibilidad de ellos esté por debajo del 10%. Eso también hay que empezar a cambiar, ¿no? Por ya supuesto. Los candidatos hay que escogerlos bien también, les decimos a Pachacuti desde acá, sinceramente. A Pachacutic sí, yo creo que, y además siempre el Pachacutic ha sido el más cuestionado justamente porque somos la alternativa de este país, y esa es nuestra responsabilidad ahora, que tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que escuchar a los sectores sociales de lo que nos están pidiendo y frente a eso actuar. Gracias, Cecilia, ciertamente nos da mucho gusto haberla entrevistado. Si algo más tiene que añadir, algo que no haya estado en esta ronda de preguntas y que usted necesite comunicar. No, muchísimas gracias a usted por el espacio y decir a la provincia de Pastaza, a los pueblos y las nacionalidades, a las estructuras del movimiento Pachacutic, tanto provincial, cantonal y parroquial, que nos alistemos para el 10º Congreso y que respetaremos las estructuras tanto de las organizaciones como de la organización política. En esta ocasión vamos a hacer el Congreso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que tiene su propio estatuto, su propio reglamento, y tenemos que responder, nos guste o no, al Código de la Democracia, y por eso vamos a presentar varias listas. Y está en sus manos para decidir quién va a ser él o la coordinadora, pero estoy seguro que va a ser una coordinadora y con rostro de mujer el Pachacutic en los 3 últimos años. Claro, para que se haga lo que no se hizo en la CONAIE les tocaba a mujer ya de elegir y no votar. Ahora al Pachacutic que se haga lo que no se hizo en la CONAIE, ¿qué le parece? Nosotros en la vida práctica respetamos las decisiones colectivas y estructurales que toma el Consejo Político Nacional, provincial, cantonal y parroquial, y en esa función vamos y dando ejemplos, no solamente hablar, no solamente decir, sino hacerlo en la vida práctica, y aquí tienen a Cecilia Velázquez al frente para poder llevar adelante a nuestro movimiento político. Muchas gracias por estar en nuestro en la radio, Cecilia, hasta una nueva oportunidad. A usted, muchas gracias.